La historia comienza en Buenos Aires, una ciudad elegante en apariencia, pero cargada de tensiones invisibles. Es el año 1987, y bajo la superficie de cafés refinados, oficinas grises y calles ordenadas, se respira un clima de silencios forzados y verdades a medias. En ese contexto aparece Chávez, un joven inspector de policía recién llegado a la capital, que aún no termina de entender el terreno en el que está a punto de moverse. Chávez es metódico, reservado, con una forma de estar en el mundo marcada por la prudencia. No es un hombre impulsivo ni temerario. Observa antes de actuar, escucha más de lo que habla. Su llegada a Buenos Aires no es solo un traslado laboral, es también una huida silenciosa. Chávez arrastra una identidad contenida, una vida emocional cuidadosamente cerrada, moldeada por años de autocontrol y miedo a exponerse. En su forma de moverse hay rigidez, como si cada gesto estuviera calculado para no delatar nada. Desde el primer momento, queda claro que Chávez es un hombre fuera de lugar. No conoce las reglas no escritas de la ciudad ni los códigos implícitos que rigen dentro de la policía. Se mueve con cautela, consciente de que cualquier error puede costarle caro. Su mundo es funcional, pero emocionalmente hermético. Vive solo, habla poco y se refugia en el trabajo como única estructura estable. El detonante de la historia es un crimen que sacude ese equilibrio precario. Un joven ha sido encontrado muerto en su departamento. La escena no encaja del todo con un robo común. Hay detalles que resultan inquietantes, señales que apuntan a algo más complejo. Chávez es asignado al caso, pero no estará solo. Para llevar la investigación, deberá trabajar junto a Gómez, un inspector experimentado, carismático y profundamente enigmático. Gómez es todo lo que Chávez no es. Seguro de sí mismo, elegante, con una presencia que llena cualquier espacio. Conoce la ciudad, entiende sus reglas y se mueve con una naturalidad que resulta intimidante. Donde Chávez es silencio y contención, Gómez es palabra, gesto y ambigüedad. Desde el primer encuentro entre ambos, la dinámica es tensa. No hay hostilidad abierta, pero sí una distancia marcada, una especie de duelo silencioso. Gómez observa a Chávez con atención, percibe su rigidez, su incomodidad, su dificultad para encajar. Le habla con un tono aparentemente cordial, pero cargado de dobles sentidos. Chávez, por su parte, se mantiene profesional, pero no puede evitar sentirse descolocado. Gómez no solo parece dominar el caso, también parece dominarlo a él. A medida que la investigación avanza, los encuentros entre Chávez y Gómez se vuelven constantes. Revisan pruebas, interrogan testigos, reconstruyen los últimos movimientos de la víctima. Pero más allá del trabajo, hay algo que se va construyendo entre ellos. Una tensión que no tiene nombre, pero que se manifiesta en miradas sostenidas, en silencios cargados, en conversaciones que se desvían sutilmente de lo estrictamente profesional. El crimen empieza a revelar capas más oscuras. La víctima llevaba una vida que no encaja con la imagen pública que mostraba. Aparecen indicios de encuentros secretos, de una doble vida cuidadosamente escondida. En un contexto social donde ciertas verdades no pueden decirse en voz alta, la investigación se vuelve peligrosa. Chávez comienza a entender que el caso no solo exige inteligencia policial, sino también discreción absoluta. Gómez parece moverse con soltura en ese terreno ambiguo. Conoce los límites, sabe hasta dónde puede llegar y qué preguntas no conviene hacer. Esa habilidad despierta en Chávez una mezcla de admiración y desconfianza. No sabe si Gómez es un aliado o alguien que oculta más de lo que muestra, pero tampoco puede negar que su presencia lo afecta de una manera inesperada. Poco a poco, el caso empieza a tocar fibras personales en Chávez. La vida secreta de la víctima, el miedo constante a ser descubierto, la necesidad de ocultarse para sobrevivir. Todo eso resuena en él con una intensidad incómoda. Chávez se enfrenta a un espejo que no estaba buscando. Y Gómez, consciente o no, parece empujarlo hacia ese reflejo. La relación entre ambos se vuelve más densa. Hay momentos de cercanía disfrazados de profesionalismo, comentarios que cruzan una línea invisible, gestos que dejan entrever algo más profundo.
Chávez intenta mantenerse firme, aferrarse a la disciplina que siempre lo ha protegido, pero cada interacción con Gómez erosiona un poco más esa coraza. La ciudad también juega su papel. Buenos Aires se presenta como un escenario elegante pero opresivo, donde las apariencias importan más que la verdad. Chávez empieza a sentir el peso de ese entorno, la sensación de que todo está siendo observado, de que ciertos deseos y ciertas preguntas deben permanecer ocultas. Cierra cuando Chávez comprende que este caso no será solo una investigación criminal. Algo más se está gestando, algo que amenaza con desestabilizar no solo su carrera, sino la identidad que ha construido durante años. Y en el centro de esa tormenta silenciosa está Gómez, una figura tan fascinante como peligrosa, que parece conocer secretos que Chávez aún no se atreve a nombrar. A partir de ese momento, la investigación deja de ser solo un caso policial para convertirse en un territorio cada vez más personal y peligroso para Chávez. La cercanía constante con Gómez empieza a afectar su concentración, su manera de pensar y, sobre todo, su forma de verse a sí mismo. Cada jornada de trabajo se vuelve una prueba silenciosa. Chávez intenta mantenerse profesional, pero hay algo en la presencia de Gómez que lo desarma. No es solo admiración ni simple curiosidad, es una atracción inquietante, difícil de aceptar y aún más difícil de ignorar. Gómez parece darse cuenta de ese efecto. Su trato con Chávez se vuelve más cercano, más ambiguo. Sus comentarios están cargados de dobles sentidos. Sus gestos cruzan sutilmente la línea de lo estrictamente laboral. No es una seducción directa, sino una provocación constante, elegante, calculada. Gómez juega con la tensión, la alimenta, como si quisiera comprobar hasta dónde puede empujar a Chávez sin que éste se rompa del todo. Mientras tanto, el caso avanza y se vuelve cada vez más turbio. Las pruebas apuntan a un entorno donde el poder, el dinero y las apariencias lo controlan todo. La vida privada de la víctima revela una red de relaciones secretas, encuentros ocultos y miedos profundos. En un contexto social donde ciertas identidades deben permanecer en las sombras, la verdad se convierte en un peligro real. Chávez empieza a entender que no todos quieren que el caso se resuelva. Esa revelación incrementa su sensación de vulnerabilidad. No solo teme cometer un error profesional, sino quedar expuesto en un nivel más íntimo. La historia de la víctima se entrelaza con sus propios temores. El miedo a ser descubierto, a perderlo todo por una verdad que no puede decirse en voz alta, se vuelve una carga constante. Chávez se reconoce en ese silencio forzado, en esa doble vida implícita. Gómez, por el contrario, parece moverse con comodidad en esa ambigüedad. Conoce los límites del sistema y sabe cómo sortearlos. Su experiencia le permite entender cuándo avanzar y cuándo retroceder. Esa seguridad lo vuelve fascinante para Chávez, pero también peligrosa. No sabe si Gómez es un aliado sincero o alguien que manipula la situación desde las sombras. La tensión entre ambos alcanza un punto crítico cuando la investigación empieza a cerrarse alrededor de una verdad incómoda. Las piezas encajan, pero aceptar lo que revelan implica enfrentarse a fuerzas más grandes que ellos. Chávez se debate entre hacer lo correcto y protegerse. Gómez, en cambio, parece empujarlo hacia una decisión, como si quisiera obligarlo a definirse. En ese punto, la relación entre ambos deja de ser solo sugerida. Hay un acercamiento claro, un momento en el que la distancia profesional se rompe. No es un gesto impulsivo, sino el resultado de una acumulación de miradas, silencios y tensiones no resueltas. Para Chávez, ese instante es tan revelador como aterrador. Cruzar esa línea significa aceptar una parte de sí mismo que siempre ha mantenido oculta. Pero ese acercamiento también expone la fragilidad de la situación. Gómez no es solo un objeto de deseo o un compañero de trabajo, es alguien con su propia agenda, sus propios secretos. Chávez comienza a sospechar que Gómez sabe más de lo que dice, que su implicación en el caso va más allá de lo profesional. La fascinación se mezcla con la desconfianza.
El clímax llega cuando la verdad del caso sale a la luz de forma brutal. La muerte no fue un accidente ni un crimen aislado. Fue el resultado directo de un sistema que castiga la diferencia y protege a los poderosos. Chávez se enfrenta a la realidad de que la justicia, tal como la entiende, no siempre es posible. Resolver el caso implica aceptar compromisos morales difíciles, silencios impuestos y pérdidas irreversibles. En ese momento decisivo, Gómez se revela con mayor claridad, no como un villano absoluto, sino como alguien moldeado por ese mismo sistema. Ha aprendido a sobrevivir en él, incluso si eso significa sacrificar ciertas verdades. Para Chávez, esta revelación es devastadora. La figura que lo había atraído también encarna aquello que más teme, la renuncia a la integridad personal a cambio de seguridad. El desenlace no ofrece una victoria limpia. El caso se cierra, pero deja un sabor amargo. Chávez comprende que ha cruzado un umbral del que no puede volver. Ya no es el inspector ingenuo que llegó a la ciudad. Ha visto demasiado, ha sentido demasiado. Su relación con Gómez queda marcada por esa ambigüedad irreversible, por una mezcla de deseo, decepción y aprendizaje. El mensaje final es claro y contundente. Death in Buenos Aires no es solo un thriller policial, es una historia sobre identidades ocultas, deseos reprimidos y el precio de la verdad en un mundo que castiga la diferencia. A veces, descubrir quiénes somos implica perder la inocencia para siempre. Y en ese proceso, no todos los vínculos sobreviven intactos, pero todos dejan una marca imposible de borrar.